Hemos convocado a este foro sobre la exclusividad de la nación en materia de petróleo. Los momentos difíciles por los que atraviesa la patria requieren de un espacio en donde las ideas y el razonamiento, y no simplemente el avasallar a partir de una injustificada mayoría de 2/3, se pretendan vulnerar derechos que están plenamente consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha sido de tal nivel el primitivismo que permea a esta Cámara de Diputados que algunos de estos confunden soberanía con monarquía absoluta para despreciar el término y quieren reducir el debate nacional en relación al destino y futuro de uno de los recursos naturales estratégicos, así reconocidos en la Constitución que nos rige, a un problema de carácter económico financiero. Que Pemex no cuenta con recursos y que por lo mismo se requiere abrir al capital privado. Que Pemex no cuenta con tecnología y que por lo mismo se requiere asociar mediante contratos para poder, dicen, ir a las aguas profundas, ir por el tesoro, porque si no el efecto popote va a provocar que del otro lado, en esas aguas transfronterizas, alguien jale el petróleo. Es tal la ignorancia que suponen que a esos niveles de profundidad un popote puede jalar el petróleo que según ellos nada en las profundidades del océano. Por supuesto que esos argumentos han sido plenamente desestructurados, mostrando que es vulgar ideología. Los datos que la propia empresa Petróleos Mexicanos maneja muestra que, por supuesto, la empresa paraestatal más importante en México, en América Latina, y una de las primeras a nivel mundial, cuenta con una estructura de rentabilidad financiera enorme. Es la segunda empresa con el mayor nivel de calificación en la relación de ingresos por ventas totales de petróleo, descontando la parte que hace impuestos, depreciación y costos financieros. Pero esa rentabilidad la absorbe el gobierno federal mediante una carga impositiva que, por supuesto, si le fuera aplicada a cualquiera de las empresas petroleras privadas en el planeta, cualquiera de ellas ya hubiera quebrado. Esto no ha sido siempre así. En los primeros años, Petróleos Mexicanos pagó en promedio en la relación ingresos totales, pago de impuestos federales y estatales, pagó en promedio entre un 16 y un 20%. Pero llegó el periodo neoliberal y se alteró esa relación y esa carga impositiva de manera creciente, de tal manera que a partir del gobierno, el sexenio de López Portillo, se pasó en promedio de un 35-40% en la relación impuestos-ingresos por ventas totales de petróleos, hasta llegar al sexenio de Vicente Fox, en donde la carga impositiva frente a los ingresos totales
representó en promedio más de un 60%. Esa es la realidad. Y hoy nos dicen que se requiere capital, que se requiere que Petróleos Mexicanos se abra al capital privado, cuando se les contesta que Pemex no cuenta con recursos porque todo se los lleva Hacienda, dicen ellos, precisamente, como no cuenta con recursos porque se los lleva Hacienda, hay que abrirle al capital privado. En un análisis extremadamente elemental de lo que serían costos-beneficios, la pregunta es, ¿qué es financieramente más rentable? Abrir al capital privado para que se apropie de esa parte como valor agregado, o realizar una reforma fiscal que grave a los que más tienen y que permita que la nación ocupe los recursos petroleros a efecto de dinamizar, de modernizar, de elevar la productividad, no contratando otra deuda, sino utilizando los recursos propios. Y finalmente el asunto de la tecnología, que en ese spot vergonzoso, primitivo y ridículo, con el que han intentado convencer sin lograrlo a la opinión pública, dicen que vamos por un tesoro, cuando los expertos, y hay aquí varios de ellos presentes, nos han demostrado desde el punto de vista técnico que no hay tal urgencia para ir a aguas profundas, que en todo caso es un señuelo que manejan las grandes corporaciones transnacionales y el gobierno del vecino país del norte, a efecto de atar la producción y la explotación del petróleo a las necesidades de la economía más voraz del planeta. Por supuesto, la tecnología, y hoy se puede revisar en las páginas de internet, es una tecnología que no implica necesariamente entrar en procesos de asociación, que se puede rentar o se puede comprar esa tecnología, pero lo más importante, podemos invertir recursos a empresas, a organismos estatales que han sido menoscabados en su función primaria, como es el Instituto Mexicano del Petróleo, porque contamos con expertos, con técnicos, con mano de obra calificada para el desarrollo de esa tecnología que nos quieren hacer creer que es de tal grado de complejidad superior a colocar a un hombre en la luna. Hago todos estos comentarios para desbrozar el tema fundamental. El problema no radica en una discusión en el terreno económico-financiero. El problema radica en que si consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la exclusividad de la nación en materia de petróleo, ¿puede gobierno alguno socavar esa parte de la soberanía que es fundamental en el proyecto de nación contenido en la Constitución, sin alterar de manera radical y completa ese proyecto de nación y ese concepto de soberanía reconocido en el artículo 27, en sus primeros párrafos y particularmente en lo que hace al párrafo sexto de este artículo 27, que reconoce la exclusividad de la nación tanto en materia de petróleo, de la prestación del servicio público de energía eléctrica, como en el caso de los minerales radioactivos. Y a eso obedece este foro, a traer esas luces, a poner sobre la mesa y el debate el razonamiento constitucional. Por supuesto, yo adelanto mi opinión como diputado federal, como trabajador electricista que he sido, perteneciente al Sindicato Mexicano de Electricistas. Estas partes de la Constitución que hacen a lo que los expertos llaman
los principios políticos fundamentales, la parte dogmática o la parte estructural de la Constitución no puede ser modificada por un constituyente ordinario. Estas ideas que se reconocen en el artículo 27 expresan la historia profunda de una nación que desde la Guerra de la Independencia ha buscado configurarse como un Estado soberano y que atrae y reconoce para sí lo que antes era una potestad de la monarquía, de la corona española. Es decir, la nación como la propietaria originaria del territorio y de los recursos de este territorio, que en un segundo momento reconoce a la propiedad privada, que para sí señala el dominio directo de estos recursos con un carácter inalienable e imprescriptible, que para ciertas áreas reconoce la posibilidad de concesiones, pero que en materia energética, particularmente en petróleo, dice solo la nación, en forma exclusiva, podrá realizar los trabajos de explotación y de producción en su sentido más amplio en materia de petróleo. Y esa es la discusión que los neoliberales, y hoy estos mismos neoliberales de la ultraderecha no quieren reconocer, que cualquier pretensión o intento de modificar el texto de la Constitución en lo que son sus principios políticos fundamentales, bien sea de manera directa a través de una reforma constitucional o de manera indirecta a través de leyes secundarias, violentaría estos principios políticos fundamentales y de entrada y origen estaría contradiciendo el proyecto de nación contenida en la Constitución que nos rige. Este es el tema central que este foro pone al debate y al conocimiento de los mexicanos. Sabemos que hay una instrucción a los medios para no atender este tipo de convocatorias, y lo estamos viendo. Prefieren el chacaleo y la nota amarilla a recoger los datos duros de una discusión que es sustancial en la defensa del petróleo mexicano. Pero contamos con medios independientes, contamos con el canal del Congreso que están viendo millones de mexicanos en estos momentos, para que esta voz de expertos, de reconocido profesionalismo y conocimiento en la materia, desarrollen el tema, la exclusividad de la nación en materia de petróleo. Me he extendido, pido una disculpa, pero me parece que era importante dar el contexto de por qué hemos convocado este foro en la Cámara de Diputados. Quiero presentar a los distinguidos ponentes que en este momento nos acompañan. Está con nosotros el doctor Raúl Jiménez Vázquez, experto en Derecho de la Energía, y nos acompaña también el doctor Adalberto Saldaña Harlow, experto en Teoría Constitucional, a quien agradezco mucho y me honra recibir este libro como obsequio. Es una obra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada por el doctor Adalberto Saldaña Harlow. Pido a los compañeros y compañeras que nos acompañan dar un merecido reconocimiento a los doctores que nos acompañan en este foro. Dicho esto, vamos a entrar en materia.